Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Zabaleta y formo parte del grupo de Fototrampeo en R, y en este video te enseñaremos a utilizar algunos gráficos en R. Bueno, comencemos. Lo que nosotros estamos viendo es la consola de RStudio, la cual consta de 4 ventanas, una donde se generan los scripts, la otra donde se guardan los objetos, la consola donde se corre el script y la cuarta donde se guardan o se generan los gráficos. Bueno, el objetivo de este video es mostrarte los parámetros básicos de los gráficos de R y algunos gráficos. Bueno, para empezar, nosotros utilizaremos los números del 1 al 10 y los vamos a asignar al objeto X, y también del 1 al 10 los asignaremos al objeto Y, y estas serán nuestras coordenadas para nuestro gráfico. Corremos. Como pueden ver, en la segunda ventana se están generando los objetos. Generamos el gráfico y, como pueden observar, nos dice que el gráfico es demasiado grande. Para esto nosotros podemos mover las ventanas hacia arriba o hacia un lado para ver el gráfico, o lo podemos hacer también utilizando la función devNew. Esta función, cuando la corremos, lo que hace es que nos genera una ventana. En esta ventana nosotros podemos generar el gráfico. Como pueden ver, está generado el gráfico que acabamos de correr. Cerramos. Otra forma para visualizar nuestros gráficos en la cuarta ventana es definir los márgenes. Esto se hace con la función mar, main o pine. La función mar puedes definir el tamaño de los márgenes de abajo, izquierda, arriba o derecha, en ese orden, ¿no? Y mientras que las funciones my y pine utilizan el tamaño en pulgadas, ¿no? Aquí podremos ver un ejemplo utilizando la función mar. Esta tiene que ir dentro de la función par para asignarle a todo el documento este margen. En este caso, nuestro margen será de 1. Corramos, ¿no? Ahora generemos el gráfico, ¿no? Como pueden ver, nosotros ya podemos ver nuestros gráficos que podemos ir generando. Otro elemento importante en R es definir la forma de los símbolos dentro de un gráfico. Esto lo hacemos con el parámetro PSC. En R existen 25 elementos diferentes para PSC. Observemos, ¿no? Aquí se acaba de generar el gráfico. Como pueden ver, se ven muy pequeños. Para esto, una vez que se genere el gráfico, podemos utilizar el zoom, y lo que nos va a arrojar va a ser la ventana de este gráfico, ¿no? Cerramos. Si lo pudimos notar, los elementos eran muy pequeños. Para eso utilizaremos la función sex para aumentar el tamaño. Y ahora el tamaño se hizo más visible. También podemos nosotros querer cambiar el color de estos elementos. Para eso utilizamos el parámetro col en R, ¿no? En este caso nosotros estamos utilizando la paleta Rainbow. Esto quiere decir que R cuenta con diferentes paletas. En este caso los está dibujando a todos estos elementos con esta paleta. Nosotros tenemos diferentes paletas en R predefinidas para utilizar, las cuales son Rainbow, Topo Color, Hit Colors, Semi-Colors. Nosotros también podemos crear nuestras propias paletas. Una forma también de nombrar o llamar a los colores en R es por su nombre. R cuenta con más de 650 colores. Nosotros, para ver qué colores podemos utilizar, podemos poner la palabra colors, paréntesis y correrla. Y vean cómo en la consola se acaban de crear los diferentes nombres que cuenta R. Otra forma muy utilizada en R es el tipo de línea. Para esto utilizaremos la función type. Esto nos va a definir la forma de los elementos dentro del gráfico. Cuando nosotros generamos el tipo N,
lo que nos genera es un gráfico vacío, es decir, carente de elementos internos. Ahora, cuando corremos con el tipo igual en P, lo que nos genera son puntos. Utilizando B nos genera puntos y líneas, y utilizando S nos lo da de una forma escalonada, mientras que utilizando L nos genera líneas. Utilizaremos este último para ver otros elementos que se utilizan en R, que son LTY, que es el tipo de línea, y LWD, que es el grosor, ¿no? La primera es un grosor normal, vean que nos genera la misma gráfica. Si corremos con otro tipo de línea, ¿no? Y el grosor va aumentando conforme vamos cambiando. Otro elemento importante para los gráficos es el texto. ¿Cómo añadir texto a un gráfico? Bueno, lo podemos utilizar aplicando el elemento texto. Generamos un gráfico vacío, ponemos el elemento text, ponemos las coordenadas donde queremos que aparezca el nombre y corremos. R cuenta con diferentes familias que son Sherry, Sim y Mono para generar el diferente tipo de texto. Observen, ¿no? Ya las corrimos, le damos zoom y en el gráfico estamos viendo las diferentes tipografías que utiliza o puede utilizar R para generar letras dentro de los gráficos. Bueno, ahora utilizaremos dos bases de datos. Una es de los datos de mamíferos de México, tomadas de este artículo, y también utilizaremos una base de mamíferos presentes en 3 sitios, ¿no? Bueno, tenemos estas dos bases de datos, las guardamos en diferentes objetos. Acuérdense que para eso utilizamos la función read.csv. Guardamos la primera, guardamos la segunda, y recuerden que utilizando la función hit podemos visualizar los primeros elementos que conforman nuestra base de datos, y con la función tail podemos ver los últimos 6 elementos, ¿no? Ahora generemos un gráfico de dispersión utilizando la primera base de datos, para lo cual utilizaremos dos columnas, la superficie en kilómetros cuadrados y el total. Como podrán notar, aquí nosotros estamos definiendo X igual al nombre de datos, signo de pesos y en la columna. Cuando nosotros ponemos el signo de pesos, nos aparecen las diferentes columnas que contiene esa base o ese elemento, ¿no? Para ahora, generaremos una nueva ventana, generaremos el gráfico y podemos observar cómo se distribuyen, ¿no? los puntos. Cerramos y nosotros podemos darle un nombre a los ejes. Eso lo podemos hacer con los elementos YLab y XLab, ¿no? Veamos. Vamos a ver la ventana y como podrán ver, ya tienen nombre los diferentes ejes. Podemos poner un título también a nuestro gráfico utilizando el elemento main. Veamos. Como pueden observar, ya se puso el título a este gráfico como mi primer gráfico en R, ¿no? Y utilizando los elementos que hemos visto, podemos generar darle diferentes formas. Como podrán ver, aquí también podemos utilizar un subtítulo, para lo cual pondremos nuevamente nuestra ventana. Abrimos una ventana, generamos nuestro gráfico y con la función sub acabamos de darle un subtítulo a nuestro gráfico. Como podrán ver, ese aparece en la parte inferior. También, utilizando los diferentes elementos que hemos mencionado,
podemos darle color y diferentes formas al gráfico. Esto ya depende de cómo nosotros lo queramos. Otra forma también en R que podemos utilizar para visualizar diferentes gráficos es el elemento mFlow. Para esto nosotros utilizaremos par mFlow 2, 2. Esto quiere decir que nos va a generar dos gráficos en la parte de arriba y dos en la parte de abajo, teniendo una ventana con 4 gráficos. Veamos. Abrimos la ventana, corremos la función y aquí la ventana sigue vacía, no hemos generado los gráficos. Para generar los gráficos utilizaremos la base de datos utilizando a las columnas de mamíferos terrestres, los mamíferos marinos, los mamíferos voladores y el total de mamíferos. Para ver la diferencia utilizaremos el elemento type que habíamos mencionado con anterioridad. Podemos ver cómo se generaron 4 diferentes gráficos, los cuales están representados por diferentes líneas. Recuerden que eso fue con la función type. En R, uno de los gráficos muy utilizados es el histograma. Para generar un histograma, lo que tenemos que hacer es utilizar la función his. Veamos, generamos una nueva ventana. Utilizamos un histograma de los mamíferos terrestres y tenemos nuestro histograma. Nosotros podemos cambiar los colores de nuestro histograma. Veamos. Esto simplemente lo hemos hecho con los elementos que habíamos mencionado antes, que son como col y border. Border le da un nuevo color a nuestro gráfico. Nosotros lo definimos en color azul. Otro gráfico utilizado en R es el gráfico de barras. Para esto utilizamos la función barplot. Veamos. Aquí nos está mostrando las diferentes barras, el chico, grande y mediano, del tamaño de los estados de la base de datos. En Y simplemente tenemos el número de elementos que conforman a cada uno de los diferentes elementos. Cerramos. Y como podemos observar, también podemos cambiarle el color o los diferentes parámetros que nosotros queramos. En este caso, los colores fueron asignados con el número. El 2 corresponde al rojo, el 3 al verde y el 4 al azul. Otra forma de ver estos datos es utilizando las columnas. Para esto utilizaremos corchetes, coma 2. Esto quiere decir que nosotros estamos utilizando la segunda columna de la base que contiene el objeto datos. Veamos. Entonces, nuestra gráfica aquí nos está mostrando que son los mamíferos por estado. Veamos con un zoom. Y como podrán ver, aquí utilizamos la paleta Rainbow nuevamente. Cerramos. Otro gráfico muy utilizado en R es el gráfico boxplot. Para esto utilizaremos la base de datos de mamíferos. Y lo que queremos ver es cuál es la riqueza de mamíferos por sitio. Entonces generamos la función boxplot, mamíferos, recuerden el signo de pesos para definir la columna, en función, ¿no? El tilde, nuevamente llamamos al objeto, abrimos el corchetes y asignamos la otra columna. Veamos. Como podemos ver, se acaban de generar los boxplots para cada sitio. También podríamos ver otro boxplot, pero ahora utilizando la riqueza por especies. Veamos, ¿no?
Y como podemos ver, en la parte del eje X se muestran las diferentes especies. Una forma de guardar ahora los gráficos es utilizando este elemento JPG, definir el sitio donde se va a guardar nuestro gráfico, darle un nombre a nuestro gráfico y definir la extensión. Esto es muy importante. Una vez esto, generamos el gráfico y ponemos def.off. Esto nos va a ayudar para cerrar nuestro gráfico, es decir, para que quede guardado. Observemos. Si ustedes no llegan a poner def.off, su gráfico no se va a poder guardar. Podemos también definir argumentos para guardar nuestro gráfico, como cuáles, como el ancho, como el alto, la resolución o las unidades en centímetros. Recuerden, ponemos dónde va a estar o qué tipo es nuestro gráfico, si es un JPG, un PNG, un .bilb o un .tif, ¿no? Que son los diferentes archivos que podemos tener. Corremos, generamos el gráfico, en este caso es un bar plot, y por último ponemos def.off para cerrar el archivo. También podemos generar PDFs, con lo cual ponemos la palabra PDF, el lugar donde se va a guardar el archivo, la carpeta, el nombre del archivo, .pdf. Muy importante que anoten esta extensión. Generamos después el gráfico, en este caso es el boxplots, y damos def.off, con lo cual se cierra el archivo. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.